¿Escucharme, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Bueno, vamos entonces a volver a comenzar. Ya está grabando. Bueno, se observa, jóvenes, en la presentación. Sí, licenciado, sí se puede observar. Ok. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, comenzamos la unidad número 2. La unidad número 2 es elementos básicos de mecánica. Definimos la mecánica como la rama de la física que estudia el movimiento. ¿Sí? Es decir, estudia las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos en cuanto a su movimiento se refiere. ¿Sí? Ahora definamos entonces qué es movimiento. El movimiento pues es un fenómeno que representa el cambio continuo de posición que un objeto tiene en el espacio a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? Si un cuerpo está en un lugar y al transcurrir el tiempo está en otro lugar que ya no es el mismo, pues entonces se dice que ese cuerpo ha realizado un movimiento porque ha cambiado de posición. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con movimiento. Ahora, existen eh, varios tipos de movimiento. Hay movimiento de traslación, movimiento de rotación y movimiento de vibración. Cuando nos referimos al movimiento de traslación, hacemos referencia a que el cuerpo se puede mover en cualquier dirección arbitraria. ¿Sí? Si el cuerpo se mueve en cualquier dirección, pues eso es un movimiento de traslación. Ahora, se tiene un movimiento de rotación cuando el cuerpo no gira arbitrariamente, sino que gira en una trayectoria circular alrededor de un eje fijo. Ese es un movimiento de rotación. ¿Sí? Y por último tenemos el movimiento de vibración, el cual se refiere al movimiento repetitivo de un cuerpo. Significa que ese cuerpo se está moviendo dentro de dos puntos fijos a partir de un punto de equilibrio. Ok, estos son los tres tipos de movimiento. Ahora definimos el término de reposo. Si decimos que movimiento es el fenómeno que ocurre cuando un cuerpo cambia de posición a medida que transcurre el tiempo, el reposo es lo contrario. En el reposo, pues el objeto no cambia de posición a medida que transcurre el tiempo, sino que permanece en el mismo lugar. A eso nosotros le llamamos reposo. Ahora, los conceptos que se tienen acerca de movimiento y reposo van a ser relativos, ¿sí? Relativos a un marco de referencia. Ya vamos a ver más adelante qué es el marco de referencia. Ahora, en esta unidad vamos a considerar a los cuerpos como partículas, ¿sí? Una partícula es una idealización de un objeto considerado como un punto sin dimensiones. Si decimos que un cuerpo se mueve, bueno, analizamos como que ese cuerpo fuera un punto, como que si no tiene dimensiones, como que si no tiene forma, aunque en realidad no es así. Nosotros sabemos que en realidad los cuerpos tienen una forma, tienen dimensiones, tienen un volumen, pero para facilitar el estudio del movimiento de los cuerpos lo vamos a considerar como una partícula, es decir, un punto. Ahora, este punto, a pesar de que no tiene dimensiones, pero sí va a tener magnitudes relacionadas a su movimiento, ¿sí? Como posición, velocidad, aceleración, masa. También puede contener masa, ¿sí? Esto es como cuando estudiamos el movimiento de traslación de la Tierra. Estamos considerando a la Tierra como un punto, ¿sí? Que se mueve alrededor del Sol en una órbita. No estamos considerando a la Tierra como un cuerpo algo esférico achatada por los polos, ¿verdad? No, no estamos considerando la Tierra así, sino que como un punto que tiene masa, tiene movimiento. Entonces, ese es el concepto de partícula.
Ahora definimos sistema de referencia. Bueno, disculpen la pausa, jóvenes, que acaba de pasar el carro de la verdura, ¿verdad? Y eso nos interrumpe un poco. Ok. El sistema de referencia es el lugar desde el cual nosotros podemos observar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Sí, este sistema de referencia puede estar fijo, sin reposo, puede ser que vaya a velocidad constante o a aceleración constante. ¿Sí? Por ejemplo, si usted va en un autobús, las personas que están dentro del autobús, usted las observa que están en reposo. Es decir, ellas no se están moviendo de su lugar, se está moviendo el autobús, pero ellas no, ellas están en reposo. ¿Sí? Pero esto es para el observador, es decir, para la persona que se encuentra adentro, todas las demás están en reposo. Pero ahora, si cambiamos nuestro sistema de referencia para un observador que está fuera del autobús, él va a observar que los que van dentro del autobús no están en reposo, sino que están en movimiento. Entonces tenemos dos sistemas de referencia y en los dos sistemas de referencia el movimiento se percibe de manera distinta. ¿Sí? Por eso les decía que el concepto de movimiento y de reposo van a ser relativos dependiendo del sistema de referencia. Okay. Ahora, de acuerdo a estos sistemas de referencia, el movimiento se puede clasificar, ¿sí?, en tres tipos. Cuando hablamos también del sistema de referencia, nos estamos refiriendo al sistema de coordenadas. ¿Sí? Es decir, estudiamos el movimiento a partir en un plano. ¿Okay? Entonces puede ser movimiento unidimensional. ¿Sí? Movimiento unidimensional pues es movimiento en línea recta, es decir, en una dimensión. Ese movimiento puede ser de manera horizontal o puede ser de manera vertical. Por ejemplo, en la imagen nosotros observamos un carro que se desplaza, ¿sí?, en línea recta. Entonces ese es un tipo de movimiento unidimensional. O cuando dejamos caer un cuerpo, ¿sí?, o tiramos un cuerpo hacia arriba verticalmente, ese también es movimiento en una dimensión. Además de eso, tenemos el movimiento en dos dimensiones, es decir, movimiento bidimensional. El movimiento bidimensional, pues, el movimiento se produce a lo largo de un eje horizontal y un eje vertical. Si usted puede observar la imagen, ¿sí?, aquí, ¿verdad? Mario se encuentra en la posición acá que está cerrada en un recuadro rojo y brinca hacia donde está la bandera. Cuando Mario brinca hacia donde está la bandera, pues Mario se va desplazando hacia arriba y después hacia abajo. Pero no solamente en sentido vertical, sino que se está moviendo en sentido horizontal, es decir, hacia la derecha. Por lo tanto, ese movimiento es en dos dimensiones. Entonces, estos tipos de movimientos que son parabólicos, semiparabólicos, tiro horizontal, pues todos ellos son movimientos bidimensionales. Y por último tenemos un movimiento tridimensional, el cual estudia el movimiento en tres dimensiones. Aquí al final podemos ver un plano, ¿verdad?, en tres dimensiones, X, Y, Z, y a partir de ese plano tridimensional se está analizando algunas magnitudes que lleva este avión. ¿Sí? Entonces, este es un movimiento en tres dimensiones. En realidad, la mayoría de los movimientos que nosotros observamos en la vida cotidiana son en tres dimensiones. Y para facilitar el estudio es que lo podemos considerar en dos dimensiones, anulando o eliminando una de las dimensiones. Y si eliminamos dos dimensiones, pues lo tratamos como que si fuera un movimiento unidimensional. Todo dependiendo de qué es lo que queramos nosotros estudiar del movimiento. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No, licenciado. ¿No? Entonces, entramos a ver la cinemática. Entonces, la cinemática, bueno, decimos que la mecánica es una rama de la física.
Entonces la cinemática vendrá a ser una rama de la mecánica. La cinemática, pues, es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin atender o sin analizar las causas que lo producen o modifican dicho movimiento. Significa que para objeto de estudio a nosotros no nos interesa por qué se movió el cuerpo o qué fue lo que lo movió, sino que nos interesa saber nada más las magnitudes que tienen que ver directamente con el movimiento, como lo son la velocidad, la posición, la aceleración, la distancia recorrida, entre otras magnitudes. Solo nos interesa saber que se movió, no nos interesa saber qué fue que lo movió, ¿sí? Entonces, eso estudia la cinemática. Algunas magnitudes de la cinemática son la posición, ¿sí? La posición la llamamos pues a la ubicación de la partícula o el objeto en el espacio, relativa, dice, a un sistema de referencia. Y este es un vector que siempre tiene su cola en el origen del sistema de coordenadas y su punto donde está la partícula. ¿Sí? Es decir, si usted está, digamos, sentado apoyándose en la mesa, es decir, usted tiene su computadora o su teléfono en la mesa, o si está acostado, está en su cama, está en una hamaca, donde quiera que esté, usted ocupa una posición, pero una posición con respecto a qué, ¿sí? Entonces necesitamos ubicar un sistema de referencia y necesitamos ubicar un plano. Ok, ¿será que con respecto a la esquina de la pared, con respecto al otro cuarto, con respecto afuera de la casa o no? Existen un montón de sistemas de referencia. Entonces, cuando usted determina una posición, lo tiene que hacer con respecto a un nivel de referencia, ¿sí? Y ese nivel de referencia será el origen de su sistema de coordenadas, ¿sí? Si usted está en la mesa, ocupa una posición con respecto a la esquina de la pared, pues entonces la esquina de la pared será nuestro sistema de referencia, es decir, ahí será el origen. Si es en dos dimensiones, será el punto 0,0, ¿verdad? Y donde usted está será la posición. Entonces se traza un vector desde donde usted colocó su sistema de referencia hasta donde se ubica usted, ¿sí? Y ese es el vector desplazamiento. Perdón, el vector posición. Sí, el vector posición. Ahora, la posición puede ser en una dimensión. Fíjense acá, tenemos la dimensión en el eje X, en una dimensión, o también puede ser en el eje Y, o también en dos dimensiones, en este caso en X y en Y, ¿sí? Ahora, si ustedes observan, aquí utilizamos el carácter vectorial de la posición, ¿sí? Pero no vamos a profundizar mucho en los vectores en esta ocasión. Bueno, ¿alguna pregunta en cuanto a la posición, jóvenes? No, licenciado. Bueno, desplazamiento. Ok, conceptos distintos. Posición es una cosa, desplazamiento es otra. Si usted está en la mesa, ¿sí? Con el sistema de referencia, les decía, en la esquina de la pared, ¿sí? Es decir, que lo que se mide la distancia es de la esquina de la pared hasta donde usted está. Si usted está en la mesa y se mueve para una hamaca o una cama que está dentro del área donde está la mesa, pues ha cambiado de posición. Ya no está en la mesa, está en otro lugar, siempre con respecto a la esquina de la pared, ¿verdad? Entonces ocupa otra posición. Entonces ese cambio de posición que usted hizo, a eso se le llama desplazamiento. ¿Sí? Entonces definimos desplazamiento como el cambio de posición de una partícula en el espacio, ¿sí? Es decir, aquí tenemos en la imagen un plano, ¿verdad? XY, ¿sí? Vamos a tomar la posición con respecto al centro de gravedad de esta persona, ¿verdad? Que va corriendo. ¿Sí? Inicialmente se encontraba en esta posición, la posición 1, dada por el vector R1, ¿sí? Luego se movió hacia una distancia 2, ¿sí? Es decir, aquí va a haber una posición 2. Y fíjense que ambos son vectores. El vector 1 está acá, el vector 2 está un poco más adelante con respecto a la posición 2. Y la diferencia entre los dos vectores, eso es el desplazamiento. Fíjense, aquí tenemos el delta R. Delta R es igual a R2 menos R1, ¿sí? Es decir, la distancia que hay desde la posición 1 hasta la posición 2 con respecto al nivel de referencia, pues a eso nosotros llamamos desplazamiento.
¿Sí? Ok. ¿Hay alguna duda con ese concepto, jóvenes? No, Lee. Ok. Les voy a estar preguntando siempre para Licenciado, que... Sí, dígame. ¿y qué pasa en el momento en el que un cuerpo se mueve, por ejemplo, digamos, el cuerpo se mueve al punto A, luego va al punto B y luego vuelve al punto de inicio? ¿Se Punto desplazó? de inicio. Ok. Bueno, si está en el punto A, es decir, si usted está en la mesa y luego se mueve para la cocina a tomar agua y de ahí vuelve otra vez a la mesa a recibir la clase, está en el mismo lugar, ¿sí? Y por lo tanto nosotros decimos que usted no se ha desplazado. El desplazamiento valdría Ah, cero, ¿sí? ok, ok, ok. Valdría cero, ¿ok? Sí, sí, Aunque el, gracias, des- licenciado. ok, aunque el desplazamiento sea cero, eso no quiere decir que usted no se movió. ¿Sí? No hay que confundir eso. El desplazamiento no nos dice si el cuerpo se movió o no se movió. No, el desplazamiento de lo que nos habla es nada más del cambio de posición que realiza una partícula en el espacio. No nos dice si se movió o no se movió el cuerpo. Entonces, hay una magnitud que sí nos dice que el cuerpo se ha movido. Y esa es la magnitud de la distancia recorrida, pero eso lo veremos más adelante. Primero veremos la trayectoria. ¿Sí? La trayectoria. ¿A qué nos referimos cuando hacemos mención de la trayectoria? La trayectoria, pues, es la forma del movimiento. En este caso, dice que es la curva geométrica que describe una partícula en movimiento en el espacio y se representa por una ecuación de la trayectoria. Fíjense, la línea punteada en azul es la trayectoria. Es el camino que siguió la partícula desde el punto P hasta el punto Q. Ahora, delta R es el desplazamiento, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la posición 1 es P, la posición 2 es Q. Entonces, delta R, que es el desplazamiento, va a ser posición final menos posición inicial, es decir, P menos Q. Y ese es un vector que va desde donde inicia el movimiento hacia donde finaliza el movimiento. Fíjense, es una línea recta. Entonces, el desplazamiento es una línea recta que va desde la posición inicial hasta la posición final. Ahora, la trayectoria, no, la trayectoria se refiere al camino que siguió el movimiento, es decir, a la forma del movimiento, a la curva geométrica que representa. Ahora, si nosotros medimos la longitud de la trayectoria, eso se convierte en lo que llamamos distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, dice que normalmente se representa la distancia recorrida con una D, el cual es la longitud que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria, desde una posición inicial a otra final. Bueno, tenemos este ejemplo. El cuerpo se encontraba en A, luego se movió hasta B, pero no se movió en línea recta, sino que siguió esta trayectoria, ¿verdad? La trayectoria en rojo. ¿Sí? El cuerpo siguió esta trayectoria en rojo hasta llegar a B. ¿Sí? El desplazamiento será la longitud directa que hay desde el punto A hasta el punto B, es decir, este vector recto, ¿verdad? Que siempre va de A a B. Ahora, no así la distancia recorrida. Para encontrar la distancia recorrida hay que saber entonces qué es la longitud total de la trayectoria. Es decir, no es una línea recta. Habrá que tomar la longitud de toda esta línea en rojo y esa será la distancia recorrida. ¿Cómo se Entonces calcula acá la distancia recorrida. Hola. la longitud de la distancia recorrida? ¿Cómo se calcula? Ok, hay una ecuación para eso, lo veremos más adelante, pero normalmente la distancia siempre la da, ¿sí? Siempre se da porque son otras magnitudes las que se calculan, ¿verdad? Por lo general, como les digo, siempre se dice la distancia recorrida fue de tanto o el desplazamiento fue de tanto, ¿verdad? En este caso pueden observar aquí que la distancia recorrida es de 200 kilómetros. ¿Sí? No así el desplazamiento, es 100 kilómetros. Fíjense que las posiciones son las mismas. La posición es de A a B. El cambio de posición no cambia.
Lo que cambia es la distancia recorrida y el desplazamiento. La distancia recorrida en este caso son 200 kilómetros porque es todo el camino que siguió la partícula para llegar de A a B. El desplazamiento es la longitud directa, es decir, una línea recta de A hasta B. ¿Sí? Ahora, el caso que decía su compañero, ¿qué pasa si esta partícula que está en B se regresa otra vez hacia A y se regresa por la misma trayectoria? ¿Sí? Se regresa por la misma trayectoria en rojo y llega hasta el punto A. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Bueno, nosotros decimos que el desplazamiento es cero. Es cero. Pero eso no significa que el cuerpo no se haya movido. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice si el cuerpo se movió es la distancia recorrida. Porque en realidad, para llegar al punto B, recorrió 200 kilómetros. Y para regresar al punto A, otros 200 kilómetros. Entonces, aunque el desplazamiento valga cero, la distancia recorrida es de 400 kilómetros, porque es un viaje de ida y vuelta, ¿sí? Que son 200 kilómetros. Entonces, hay que hacer esa distinción. En conclusión, decimos que distancia es la longitud de la curva o la longitud de la trayectoria, ¿sí? Y el desplazamiento es la longitud de la recta y su dirección, es decir, una línea recta que va del punto inicial hasta el punto final del movimiento. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, con respecto a esto? O sea que la distancia sí se puede acumular, o sea, la ida y la vuelta, pero en el desplazamiento en realidad se valora el punto final en donde el cuerpo ha quedado en respecto del punto inicial. Exacto, muy bien, bien, así es, joven. Y la trayectoria también puede coincidir con el desplazamiento, ¿verdad? Exacto, otro punto importante también. Muy bien. Fíjense que si el desplazamiento fuera en línea recta, ¿sí? Si fuera en línea recta, entonces ahí el desplazamiento fuera igual a la distancia recorrida. ¿Sí? Muy, muy buen aporte. Es correcto. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, si no hay preguntas, pasamos al siguiente tema. La velocidad media. Ok. La velocidad media de un cuerpo la definimos como la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo delta t en que sucedió dicho desplazamiento. Aquí tenemos la ecuación. La velocidad media, es decir, v, ¿sí? Sub med, que significa media, en x. Esta x significa que es la dirección horizontal. Entonces, la velocidad media es igual a delta x sobre delta t, donde delta x es el desplazamiento. Siempre al desplazamiento lo vamos a notar como delta x. Y delta x es igual a x2 menos x1. Es decir, posición final menos posición inicial. ¿Sí? Eso sobre el cambio de tiempo, que es tiempo 2 menos tiempo 1. Observe que decíamos que el desplazamiento es un vector. ¿Sí? Y queda como, y el tiempo es un escalar, no es un vector. Eso lo veíamos en magnitudes vectoriales y escalares. Entonces, si la velocidad es un vector y el tiempo es un escalar, al dividir un vector entre un escalar, pues el resultado es un vector. Por lo tanto, la velocidad es un vector. Cuando hablemos de velocidad nos estamos refiriendo a un vector. ¿Sí? Por lo tanto, hay que indicar una dirección. Acuérdense que esa es la diferencia entre un escalar y un vector. Un vector representa dirección, un escalar no. Ahora, de esta manera nosotros calculamos la velocidad media. ¿Sí? Uno cuando está, por ejemplo, en Metrocentro San Miguel, ¿sí? Y uno se moviliza hacia, digamos, hacia la UES, hacia la universidad. Si uno va en un móvil, ¿sí? Uno va a cierta velocidad, pero no va a velocidad constante. Puede que usted desacelere, después vuelva a acelerar otra vez, ¿sí? Es decir, lo que usted va haciendo es cambios de velocidad, ¿sí? No lleva una velocidad constante debido al tráfico. Entonces, ¿cómo saber la velocidad media? ¿Sí? ¿Cómo saber la velocidad media que usted llevó, que usted hizo en todo ese trayecto hacia la UES? Bueno, basta con saber
cuál es la posición final y la posición inicial. ¿Sí? Con respecto a un nivel de referencia, ¿verdad? Es decir, el desplazamiento. Si usted conoce el desplazamiento que hizo, ¿sí? Y el tiempo que le tomó en recorrer ese desplazamiento, pues va a encontrar la velocidad, pero esa es velocidad media, no es velocidad instantánea, es velocidad media. Vamos a distinguir entre esos conceptos. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a la velocidad media? No. Ok. Gracias, jóvenes. Les decía anteriormente que les estaré preguntando a cada rato para saber si no tengo problemas de conexión. No vaya a ser que esté hablando solo, igual ya ratito, ¿verdad? Yo hablando y ustedes sin escucharme. Entonces, para evitar eso, les voy a estar preguntando a cada rato. Ok. Estoy bien, licenciado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, miren, de cómo calcular la velocidad media, ¿sí? Está el punto de salida, que es nuestro origen, ¿sí? Nuestro punto de coordenada en el cual inicia el movimiento. Y tenemos el punto de llegada. Ahora, a partir del punto de salida, medimos las distancias que lleva este móvil que está acá, este carro. Ahora, el carro arrancó desde la salida y llega a un punto P sub 1. ¿Sí? En ese P sub 1, el móvil se ha desplazado 19 metros. ¿Sí? 19 metros y en un tiempo de un segundo. Es decir, a un segundo desde que empezó su movimiento, ya tiene una distancia de 19 metros. Ahora, este móvil pudo haber desacelerado, pudo haber acelerado, pudo haber cambiado su velocidad en toda esa trayectoria hasta llegar al punto 2. Y cuando está en el punto 2, ha recorrido el móvil 277 metros. Y el tiempo que lleva en el punto 2 es de 4 segundos. Entonces vamos a calcular la velocidad media. La velocidad media es igual entonces a delta X sobre delta T. Delta X aquí es igual. Bueno, delta X, acuérdense que es posición 2 menos posición 1. La posición 2, es decir, la posición final es 277 metros, menos la posición 1, que es 19 metros. Si hacemos esa resta, 277 menos 19 da un valor de 258 metros. Entonces, ese es el desplazamiento del cuerpo, delta X. Ahora encontremos delta T. Delta T es el cambio de tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final es 4 segundos, tiempo inicial es 1 segundo, y 4 menos 1, eso da 3 segundos. Entonces dividimos 258 metros, que es el desplazamiento, entre 3, que es el cambio de tiempo, eso da un valor de 86 metros sobre segundo. Y ese es el valor de la velocidad media. Ojo que aquí no estoy diciendo la velocidad que llevo en el punto 1 o la velocidad que llevo en el punto 2 o la velocidad que llevo al cabo de 2 segundos o de 3 segundos. No, esta es la velocidad promedio de todo el desplazamiento. ¿Sí? Porque es necesario aclarar eso porque Bien podemos rápido. distinguir. Sí, sí, vamos a distinguir porque la velocidad instantánea es la velocidad en un instante, ¿sí? En un tiempo determinado y no en un rango de tiempo. ¿Sí? Bueno, esto es cuando el cuerpo va hacia la derecha, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si un cuerpo va hacia la izquierda? ¿Sí? Como es este caso. Ese va más lento, ¿verdad? Fíjense que siempre el sistema de coordenadas está aquí, ¿sí? A la izquierda, aquí donde está el punto 0. Este 0 que está acá. Aquí es nuestro origen en el sistema de coordenadas. Ahora, este cuerpo ya no parte de acá, sino que viene desde la derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Viene del punto 1. Es decir, inicialmente estaba en el punto 1, ¿sí? A una distancia de 277 metros desde el origen de nuestro sistema de coordenadas. Luego, este móvil, es decir, este pickup, se va hacia el punto 2, que se encuentra a 19 metros. ¿Sí? 19 metros hasta nuestro sistema de coordenadas. Entonces, vamos a encontrar primero el desplazamiento, que es posición final menos posición inicial. En este caso, la posición final del cuerpo no es 277, sino que la posición final es 19 metros.
porque va hacia la izquierda, no va hacia la derecha. Entonces, la posición final es 19, la posición inicial es 277. Entonces, restamos 19 menos 277. Y eso da un valor de menos 258 metros. Es negativo el desplazamiento. ¿Por qué? Acuérdense que el desplazamiento es un vector y este signo negativo indica la dirección del vector, lo que significa que el desplazamiento fue hacia la izquierda. ¿Sí? Es hacia la izquierda. En el ejercicio anterior nos dio positivo porque el desplazamiento era hacia la derecha. Aquí nos da negativo. Ahora calculemos el cambio de tiempo. El tiempo final es 25 segundos y el tiempo inicial es 16 segundos. Y 25 menos 16, eso da 9. Por lo tanto, calculamos la velocidad media como delta X sobre delta T. Delta X es menos 258 metros y delta T es 9 segundos. Si nosotros dividimos, eso da un valor de menos 29 metros sobre segundo. El signo menos indica que la velocidad del móvil es hacia la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad es un vector. ¿Sí? Si no fuera vector, pues estaríamos hablando de la rapidez, no de la velocidad. ¿Sí? Ya vamos a definir qué es rapidez. Entonces, eso es todo en relación a la velocidad media. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Todo entendible, licenciado. Ok, seguimos entonces. Ok, aquí tenemos una gráfica. Sí. Tratemos de comprender esto, que está un tanto difícil, ¿verdad? Veamos. Tenemos un gráfico. Este gráfico es posición-tiempo. ¿Sí? Miren, aquí tenemos posición en el eje vertical. Esta X no significa que es el eje horizontal, sino que esta X significa que es la posición. Es decir, la posición está en el eje vertical y el tiempo está en el eje horizontal. ¿Sí? Ahora, la partícula se encontraba en el punto P sub 1 y luego se movió al punto P sub 2. ¿Sí? Si tenemos un gráfico de esta manera, ¿cómo encontrar la velocidad? Cuando lo que hacemos es trazar una recta secante. ¿Sí? Que va del punto 1 al punto 2. Acuérdense que la recta secante divide, ¿sí?, a una trayectoria en dos puntos. La trayectoria es esta línea que está en azul. ¿Sí? Esta línea que está en azul es la trayectoria que lleva el cuerpo. Entonces, si trazamos una recta que une dos puntos, en este caso el punto 1 y el punto 2, se crea, como les digo, una recta secante. Y si nosotros calculamos la pendiente de esta recta, encontramos la velocidad. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta secante que une los dos puntos en un movimiento determinado, pues es la velocidad. ¿Sí? Acuérdense que la velocidad, perdón, la pendiente en matemática es delta Y sobre delta X, ¿verdad? Pero en este caso, delta Y es delta X y delta X es delta T. Entonces dividimos los cambios en la posición entre los cambios de tiempo y eso nos da la pendiente. Y de esa manera nosotros podíamos encontrar la velocidad a partir de un gráfico. ¿Sí? Eso sí conocemos dos puntos. Si conociéramos cuánto vale este punto y cuánto vale este otro punto, solo encontramos la pendiente utilizando esos dos puntos. Y al encontrar la pendiente, pues encontramos la velocidad. Vamos a estudiar rapidez media. ¿Sí? La rapidez media se define como la razón entre la distancia total recorrida por la partícula entre el intervalo de tiempo que tarda en viajar esa distancia. Entonces, hay que distinguir entre velocidad media y rapidez media. Si se acuerdan, en la velocidad media nosotros utilizamos el desplazamiento. En la rapidez media nosotros utilizamos la distancia recorrida entre el cambio de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted se encuentra en el punto A, luego se mueve a un punto B y vuelve al punto A, ¿cómo conocer la velocidad? Bueno, velocidad es desplazamiento sobre tiempo. ¿Pero cuánto es el desplazamiento? El desplazamiento es cero porque volvió al mismo lugar, por lo tanto la velocidad también le va a dar cero. Pero no así la rapidez. La rapidez va a tener un valor y va a depender de la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa distinción. En los videos que les voy a compartir, ahí hay un ejemplo acerca de esto, ¿verdad? Para que puedan entender mejor. Luego tenemos la velocidad instantánea. Que la velocidad instantánea es la velocidad en un instante dado.
¿sí? En un tiempo determinado. Es decir, el ejemplo, ¿verdad?, que colocábamos acerca de que uno se mueve de la del metro hasta la U, ¿sí? Usted posiblemente, si va en el móvil, tuvo varias velocidades, ¿sí? Entonces, todas esas velocidades se consideran velocidades instantáneas, velocidades en un punto. Es decir, la velocidad que usted llevaba en el redondel de los leones, entonces ahí es velocidad instantánea. La velocidad que llevaba cuando iba por Walmart es otra velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad de un instante. Ahora, ¿cómo obtenemos esta velocidad instantánea? Fíjense, analicemos estos gráficos. El gráfico A prácticamente tenemos la velocidad media, porque estamos tomando dos puntos. Fíjense, punto 1, punto 2. Luego acercamos este punto 1 y punto 2 en este segundo gráfico B. Ahora, ¿qué pasa si seguimos acercando estos puntos? Vamos a obtener un solo punto en esta imagen C. Entonces, aquí estamos tomando una velocidad instantánea. Y si pueden fijar, lo que se tiene es una recta tangente, ya no una recta secante. La recta secante traza una trayectoria en dos puntos. La recta tangente traza la trayectoria en un punto. En este caso, la trayectoria es la línea en azul y esta recta traza esa trayectoria pero en un solo punto. Entonces, si nosotros calculamos la pendiente de esta recta tangente, pues entonces encontramos la velocidad, ¿sí? De esa manera podemos utilizar los gráficos. Bueno, veamos otra gráfica acá. ¿Cómo analizar la velocidad utilizando rectas tangentes? Esta velocidad instantánea, ¿sí? Rectas tangentes a la trayectoria. Mientras más pronunciada esté una pendiente, mayor será el valor de la velocidad, ¿sí? Fíjense que la línea que está en A y que está en B, la línea B está más pronunciada que la línea A. Por lo tanto, la pendiente aquí es mayor la velocidad, ¿sí? En cuanto al punto D y el punto E, si pueden observar, en el punto D la línea está más pronunciada, es decir, la pendiente es mayor, por lo tanto aquí la velocidad va a ser mayor, ¿sí? Eso es en cuanto a una parte. Acá en el punto C, usted observa que la línea no tiene pendiente, está completamente horizontal. Por lo tanto, ahí la velocidad vale 0. Eso por una parte. Por otra parte, si la pendiente, ¿sí?, va creciendo, es decir, va hacia arriba, la velocidad es positiva. Aquí vemos, ¿verdad? Estas rectas van hacia arriba, entonces la velocidad es positiva. En el punto D y en el punto E, la pendiente va hacia abajo, es decir, la línea va hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad es negativa, ¿sí? Una pregunta, jóvenes, con esta gráfica. No, licenciado. Bueno, en la imagen que está aquí al lado derecho, ¿sí?, explica lo que sucede acá, ¿verdad? ¿Sí? El tiempo A, es decir, ¿qué sucede acá en el punto A? Pues lo explica aquí esta línea. ¿Qué sucede en el punto B? Pues lo explica esta otra línea, ¿sí? Así que lo leen ustedes para que puedan entender mejor. Pasamos entonces a la rapidez instantánea. La rapidez instantánea o simplemente rapidez se define como la magnitud o valor numérico del vector velocidad, por lo tanto es siempre positiva. Ahora, no hay que confundir, ¿verdad? Rapidez media con rapidez instantánea. Rapidez media es distancia sobre tiempo. La rapidez instantánea solo es la magnitud de la velocidad instantánea, ¿sí? Es decir, que para saber la rapidez instantánea es necesario saber la velocidad instantánea, ¿sí? Ok. Ahora vamos con la aceleración. En este caso, la aceleración media. Les he hablado de la velocidad, pero digamos que velocidad constante. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un cambio de velocidad? ¿Sí? Si usted va a unos 40 y cambia la velocidad a unos 60 kilómetros por hora. Entonces, como cambió de velocidad, entonces usted efectuó una aceleración. Entonces, definimos la aceleración como la rapidez de cambio de la velocidad o el cambio de velocidad dividido entre el tiempo que tomó en hacer dicho cambio. Y eso es lo que tenemos acá, aceleración media. Ahora, volvemos otra vez al ejemplo. Usted en todo el trayecto desde metro hasta la U
cambió la velocidad varias veces, es decir, obtuvo varias aceleraciones. Entonces, la sumatoria de todas las aceleraciones dividido entre el número de aceleraciones, pues es la aceleración media. ¿Sí? Pero para calcularlo de una manera más fácil, nada más dividimos el cambio de velocidad, es decir, la velocidad inicial y la velocidad final de la partícula. Se restan y eso es el cambio de velocidad. Eso se divide entre el tiempo que se tomó en hacer ese cambio. Y de esa manera encontramos la aceleración media. ¿Sí? Ok, aquí tenemos otro gráfico. ¿Sí? Similar al gráfico que teníamos anteriormente. El gráfico que analizamos en la sección anterior era posición-tiempo. Este gráfico ya no es posición-tiempo. Hay que ver primero los ejes, qué tipo de gráfico es. Este gráfico ahora es velocidad-tiempo. Ya no es posición-tiempo. Entonces, si analizamos el movimiento en un gráfico velocidad-tiempo, va a tener esa trayectoria. La velocidad lleva la trayectoria que está en verde. ¿Sí? Entonces, siempre ubicamos dos puntos. En este caso, el punto 1 y el punto 2, trazamos una línea, una recta secante, y si encontramos la pendiente de esta recta, pues encontramos la aceleración, ¿sí? No la velocidad. ¿Sí? Recuerden eso. Si el gráfico fuera posición-tiempo y queremos calcular la pendiente de la recta, eso nos daría la velocidad, pero en el gráfico posición-tiempo. Este es gráfico velocidad-tiempo. Por lo tanto, si encontramos la pendiente de esta recta, vamos a encontrar la aceleración, ya no la velocidad. ¿Sí? A eso se refiere este gráfico. ¿Sí? Y si en vez de acelerar Dígame. por subir la pendiente, su aceleración baja. Entonces, la pendiente va a ser diferente, pero después tenemos otra gráfica donde explico eso. ¿Sí? Ahí Okay. se lo explicaron un poco más adelante. Ok. Bueno, es cierto, aquí la pendiente va hacia arriba, ¿verdad? Significa que la aceleración va aumentando. ¿Sí? Y si nosotros acercamos estos puntos, ¿sí? De tal manera que solo tomemos el punto 1, fíjense, tenemos esta otra línea que está aquí abajo. Esta es una línea tangente, ya no es una línea secante. La línea secante une a dos puntos. La línea tangente solo toca un punto, que es este punto 1. Entonces, esta línea va a ser tangente. Y si encuentro la pendiente de esta línea tangente, pues encuentro la aceleración, pero ya no la aceleración media, sino que la aceleración instantánea. ¿Sí? Aceleración media es 2 puntos, aceleración instantánea es 1 punto. ¿Sí? De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, pongamos este ejemplo en cuanto al signo de la aceleración. ¿Sí? Si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, ¿sí? Es decir, usted aceleró desde una velocidad inicial menor hacia una velocidad final mayor, pues la aceleración va a ser positiva. ¿Sí? Ahora, si usted pasa de una velocidad, es decir, su velocidad final es menor que su velocidad inicial, ¿sí? Es decir, la aceleración es negativa. ¿Por qué? Bueno, usted iba rápido, ¿verdad? La velocidad era bastante mayor la que llevaba. Esa es su velocidad inicial. Pero si su velocidad final es menor, se dice que usted ha desacelerado. Por lo tanto, la aceleración es negativa. ¿Sí? La aceleración es negativa. Porque es menor que cero. Entonces, es una desaceleración. Esto es cuando usted se dirige hacia la derecha. Y hay que tener cuidado de eso, es hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, su compañero preguntaba acá, ¿verdad? La pendiente va hacia arriba, por lo tanto la aceleración es positiva. Si la pendiente va hacia abajo, es decir, va decreciendo, la aceleración entonces es negativa. ¿Sí? Por lo tanto, aquí nosotros vamos a obtener que en el caso A, la pendiente era positiva, iba creciendo la línea. ¿Sí? Y aquí iba decreciendo en la imagen B, va hacia abajo. ¿Sí? Ahora, esto es cuando el móvil se dirige hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando va hacia la izquierda? ¿Sí? Ahora, cuando uno va hacia la izquierda y la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, ¿sí? La aceleración es menor que cero. Fíjense que es diferente al literal A, porque el literal A
es de igual manera que literal C. En ambos casos tenemos que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Es decir, usted cambia a una velocidad más rápido y la aceleración aumenta, ¿sí? Pero acá la aceleración es menor que cero. ¿Por qué? Porque la aceleración también es un vector y como va hacia la izquierda, va acelerando hacia la izquierda, ¿sí? Entonces la aceleración es negativa. Aunque aumente el valor, el signo es negativo. Ahora, ¿qué pasa si siempre se dirige hacia la izquierda? Y lo que hace es que la velocidad final va a ser menor a la que llevaba, que es la velocidad inicial. Entonces, si usted se dirige hacia la izquierda y la velocidad que llevó al final es menor que la inicial, pues entonces ahí se dice que usted ha desacelerado, pero no lleva el signo menos, sino que aquí la aceleración va a ser mayor que cero, porque la desaceleración ya no actúa hacia la izquierda, sino que actúa hacia la derecha. Porque usted va hacia la izquierda y va desacelerando hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración es mayor a cero. ¿Sí? Ok. Entonces llevamos a la aceleración instantánea. ¿Sí? La aceleración instantánea, pues es el límite de la aceleración media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero. Dicho de otra manera, a la aceleración que posee un cuerpo en un instante dado. ¿Sí? Eso es aceleración instantánea. Aceleración en un tiempo. Ya no en dos, sino que en un tiempo dado. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un gráfico. ¿Sí? ¿Qué observamos en este gráfico de la izquierda? Bueno, este es el gráfico, fíjense, velocidad-tiempo. Ya no es posición-tiempo, sino que es velocidad-tiempo. Fíjense que en el punto A y en el punto B, ¿sí? La pendiente va hacia arriba. Va hacia arriba. Por lo tanto, es positivo el valor de la aceleración. Y es mayor ¿en qué punto? Bueno, en el punto A que en el punto B. ¿Sí? Fíjense porque el punto A está más pronunciado que el punto B, entonces es mayor. Aquí en el punto C no hay pendiente, ¿sí? La línea está completamente horizontal y como no hay pendiente, pues entonces la aceleración vale cero. En el punto D y en el punto E la pendiente va hacia abajo, por lo tanto la aceleración es negativa, ¿sí? Y donde esté más pronunciada, ahí va a tener un mayor valor, es decir, va a ser más negativa en este caso la aceleración. Y bueno, aquí al lado derecho ustedes lo pueden leer, en realidad explica lo que sucede en cada punto, ¿sí? Ok, lo leen ustedes para que podamos avanzar. ¿Alguna pregunta acerca de la aceleración? No, licenciado. No, licenciado. Bueno, vamos a avanzar entonces. Y llegamos al último tema. Este es el último tema y con esto terminamos. Dice movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Es decir, un movimiento a velocidad constante. Un movimiento es rectilíneo uniforme, dice, cuando la partícula o el cuerpo analizado recorre distancias iguales en tiempos iguales a lo largo de una recta. ¿Sí? Por eso se llama movimiento rectilíneo, movimiento en una recta. Fíjense, este carrito que está acá, al cabo de un segundo se encuentra a 8 metros. Al cabo de 2 segundos se encuentra a 16 metros. ¿Sí? Es decir, avanzó otros 8 metros. Al cabo de 3 segundos avanzó otros 8 metros. Es decir, que avanza distancias iguales en tiempos iguales. En este caso, cada un segundo está avanzando 8 metros. Y cuando esto sucede, pues tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la velocidad que lleva el móvil es constante. Por eso el movimiento rectilíneo uniforme también se le llama movimiento con velocidad constante. ¿Sí? Okay. Entonces, el desplazamiento dice, realizado por el cuerpo es directamente proporcional al tiempo empleado para recorrerlo. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, por lo tanto, delta X es proporcional a delta T. En este caso, se recuerdan cuando estamos viendo proporcionalidades, si le quito el signo de proporcionalidad y lo quiero convertir en una ecuación, tengo que agregar una constante. En este caso, la constante es la velocidad. Y si despejo, delta T está multiplicando con la velocidad, al otro lado va a pasar a dividir. Por lo que voy a tener que la velocidad es igual a delta X sobre delta T. ¿Sí? Y fíjense que esta es la expresión para la velocidad media. Ok. Ahora, al analizar, dice,
eh, valga la redundancia, ¿verdad? Analíticamente el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí hubiera escrito mejor analizando el MRU. Sí, ahí tenemos mucha palabra. Bueno, analizando el movimiento rectilíneo uniforme podemos obtener, dice, algunas ecuaciones tales como de la ecuación que teníamos anteriormente, que es esta de acá, que delta X es igual a V por delta T, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, que delta X es igual a X final menos X inicial, y delta T es tiempo final menos tiempo inicial. Lo que voy a hacer aquí es despejar, ¿sí? Este signo menos, que es de X sub Y, lo voy a pasar al otro lado, voy a pasar con signo positivo, y obtengo esta expresión, que me dice que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Y aquí voy a hacer algunos arreglos. Voy a decir que el cuerpo partió del sistema de referencia, por lo tanto, la posición inicial vale 0, ¿sí? Y el tiempo inicial también vale 0. Por lo tanto, aquí solo me va a quedar la velocidad y el tiempo final. En este caso, V por T. Y esta es la ecuación que me relaciona la posición de un cuerpo con respecto al tiempo y a la velocidad, ¿sí? En este caso, la velocidad es constante. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para realizar problemas. X es igual a V por T, ¿sí? Decirles acá que como la velocidad es constante, entonces no hay aceleración, porque acuérdense que solo va a haber aceleración cuando se haya cambiado la velocidad. Y como aquí es la velocidad constante, entonces en este tipo de movimiento la aceleración vale 0. Vale 0. Jóvenes, ¿alguna pregunta con ese movimiento en una dimensión a velocidad constante? No, licenciado. No, licenciado. Bueno, jóvenes, entonces vamos a llegar hasta acá. Un momento, por favor. Solo voy a detener la grabación.